SER Podcast. Bienvenidos a Sucedió una noche, un programa dedicado al mejor cine de todos los tiempos. I wanna hide from the sun, I wanna live in the dark, I wanna go to the movies. Nobody's waiting outside, but I feel alright, 'cause I'm here on my own. I can kiss Marion and Jane, I can sing in the rain, I can be Superman. I'll never come out again. Las estrellas míticas, los grandes directores, las películas inolvidables. Dirige y presenta Antonio Martínez. Muy buenas a todos. Esta sintonía de Coquemaya significa que ha comenzado un nuevo programa de Sucedió una noche. Un programa en el que hoy tendremos por aquí al animal más inteligente de la historia del cine. ¿Quién crees que es el animal más inteligente? Yo creo que Francis, la mula que habla. El que hablaba era un actor de doblaje, no era la mula. Pero su mirada era inteligente, ¿verdad? Sí, así es, más inteligente que mucha gente que conozco, ¿no creéis? Un programa en el que hablaremos de la ópera en el cine. Quiero contratarlo para la nueva compañía de ópera. ¿No sabe que toda América está esperando oírle cantar? Pues lo que es cantar, canta, pero no le van a oír desde allí. Un programa en el que charlaremos con Juan Carlos Pérez, líder del grupo musical vasco Itoiz. Y un programa también en el que tendremos un western protagonizado por Lee Marvin. ¿Quién fue Lee Marvin? ¿Quién fue Lee Marvin? ¿He tartamudeado? Bueno, esta señorita queda expulsada por no saber quién fue Lee Marvin. Los demás, quedaos todos porque empezamos ya. I wanna hide from the sun, wanna live in the dark, and I'll never come back. El espectáculo está a punto de comenzar, pero no se alarmen ustedes, no les cobraremos la entrada. Lo que el cine nos dejó. Es tan difícil ser alguien que la gente no olvida. La próxima semana, en concreto el día 8, se van a cumplir 75 años del estreno de Mi Mula Francis, la primera película de un personaje cinematográfico que posiblemente no les suene mucho a las nuevas generaciones, pero que seguro los más veteranos recuerdan con cariño. Está bien. ¿Qué tal si nos lo cuenta todo sobre su amiga, la mula que habla? Pues es lo que vamos a hacer en los próximos minutos. Parece ser que la cría de mulas en los Estados Unidos la inició el mismísimo George Washington a partir de un regalo que le hizo el rey de España, Carlos III. 2 asnos que fueron emparejados con 2 yeguas americanas. En el cine americano las hemos visto sobre todo en películas del oeste. Su mula está coja. Y yo tengo una preciosa que me costó $140. Le propongo un cambio. Mi mula por una de sus esposas. 2 mulas eran, por ejemplo, lo que llevaba la monja Shirley MacLaine cuando se encontró con Clint Eastwood en esta película. 2 mulas y una mujer. ¿Qué demonios hace una monja en este lugar? Soy misionera. En México puede viajar segura una monja entre ladrones y asesinos. Pude haber esquivado a esos hombres, pero vine a pedirles comida. Y su presencia era imprescindible acompañando a los buscadores de oro. Mientras hombres armados montaban guardia, los mineros de Pedro guiaban sus animales hasta el peligroso saliente donde el mineral en bruto era separado de la roca. Sin embargo, ninguna comparada a la mula de la que hablamos hoy. ¿Qué clase de mula? Una mula muy inteligente. De las mulas conocíamos más bien otras características. Sí, somos tercos como mulas. Eso es, su terquedad y también su fuerza. Por eso han sido tan importantes en la agricultura, en la colonización de territorios o en el ámbito militar, transportando armas y material por terrenos abruptos. Pero de esta mula en concreto no solo destacaba su inteligencia, sino su capacidad para hablar. Imaginen una mula que habla. Pues sí, y además tenía nombre. ¿Nombre? Francis. Organización, Tropa de Mulas número 123, señor. Descanse. Francis era, en efecto, una mula militar, y es que su historia arranca precisamente durante la Segunda Guerra Mundial. Verá, señor, todo comenzó hace unos años en Birmania. ¿Birmania? Sí, señor. En Birmania era donde estaba destinado David Stern, un periodista norteamericano que escribía para el Barras y Estrellas, el periódico de los soldados, y fue allí donde se le ocurrió la idea de escribir una novela sobre una mula, animales que prestaban un gran servicio al ejército en la selva, transportando armas. Pero, como decimos, su mula tenía además una particularidad:
podía hablar. Historias de espías hay a montones, pero una mula que habla... El libro tuvo un gran éxito y rápidamente compraron los derechos para llevarlo al cine. De esta forma, el 8 de febrero de 1950 se estrenaba la película Mi mula Francis. Tenga cuidado. Puede que usted no quiera vivir, pero yo sí. Agache la cabeza. ¿Quién ha dicho eso? ¿Quién ha dicho eso? He sido yo. La mula salvaba la vida de un torpe teniente del ejército norteamericano y se revelaba parlante ante él. Dígame, Sterling, ¿es solo una mula en particular la que habla con usted? ¿O todas las mulas? Solo Francis, señor. ¿Francis? Francis no solo hablaba, sino que era una gran estratega militar y ayudaba a los americanos a ganar la guerra contra los japoneses. He obtenido una información que debe transmitir rápidamente. A las 4:35 de esta tarde atacarán el destacamento. 3 oleadas de bombarderos enemigos. ¿Un ataque aéreo? ¡Pero esto es grave! Que me lleve mi tía abuela Rigret si no es grave. Recuerde, las 4:35, 3 oleadas de bombarderos enemigos. Cuando el teniente confesaba a sus superiores que la mula era su fuente de información, todos le trataban como a un lunático, lo cual daba pie a situaciones muy divertidas. Hace pocos meses yo solo era un subteniente de lo más feliz, vivía tranquilamente, no molestaba a nadie. Entonces te conocí. ¿Y qué pasó? Que me paso la mitad del tiempo en el manicomio, así que gracias por todo, pero ya es suficiente. Ya en esa primera película quedaba clara la personalidad de la mula. ¿Cómo aprendió a hablar? ¿Qué pregunta tan estúpida? ¿Cómo aprendió usted? Bueno, me enseñó mi madre. Debió de resultarle difícil. Francis. Era una mula irónica y de ingenio afilado, y cuando se enfadaba juraba siempre recordando a uno de sus parientes. Por la cola de mi tía abuela Rigret, que ganó el derby. Debería dejarle aquí como cebo para los japoneses. Pero también era sensata, astuta y una brillante oradora. Tan solo perdía la compostura cuando vaciaba unas cuantas botellas. Pero si es cerveza y whisky. Los mozos de las cuadras están siempre bien aprovisionados. Y ahora Peter vea por un cubo. ¿Para qué quieres un cubo? Para poder beber un trago directamente de la botella me es un poco difícil. ¿No te das cuenta? La mula tenía una mirada inteligente y una voz ronca que le prestaba este hombre. I'm Francis the talking mule. I'm so clever though I never ever went to school. Francis, oh what a whiz I is. I can speak the silver streak in 20 languages. Era el actor Chill Wills, habitual de muchos westerns como Río Grande, Espíritu de Conquista o El Álamo. Pero Francis tenía también un compañero inseparable. Teniente, ¿tiene alguna capacidad para labores de inteligencia? Oh, no, señor, ninguna en absoluto, señor, ni siquiera... Oh, no, señor, ninguna. Ese teniente inútil y cobardica era Donald O'Connor, el compañero de Gene Kelly en Cantando bajo la lluvia. No sé por qué me preocupo por usted, teniente. Ni siquiera entiendo por qué me cae bien. Supongo que todos llevamos dentro huellas del complejo materno. O'Connor protagonizaría 6 de las 7 películas de la saga de la mula Francis. Yo tenía contrato con el estudio y decidieron que sería perfecto para trabajar con una mula. La primera película fue un gran éxito, recaudó mucho dinero en taquilla, así que acabé haciendo 5 películas más. La 7ª la hizo Mickey Rooney. Estrenábamos una cada año. Es cierto, la película tuvo un gran éxito, aunque la crítica no la trató muy bien que digamos, era un entretenimiento ligero que irradiaba optimismo y que encantó al público norteamericano de la posguerra. Como esa película de La mula Francis tuvo críticas horribles y fue un éxito. ¿Se formaban unas colas? Ya lo creo. La mula Francis fue el primer animal que ganó el premio Patsy, algo así como los Oscars de los animales, premios que se entregaron desde aquel año 1950 hasta mediados de los 80. Patsy eran las siglas de Picture Animal Star of the Year, estrella animal del año. Usted, Francis, ha hecho un trabajo realmente magnífico para el ejército. Oh, faltaría más. Solo he cumplido mi deber lo mejor que he podido. Al año siguiente, 1951, se estrenó la segunda película, Francis en las carreras, en la que la mula y O'Connor se metían en el mundo de los hipódromos. ¿Y qué hago yo con un caballo de carreras? Tienes menos cerebro que un mosquito. Aún está inscrita en el Gran Premio, ¿no? Sí. Bien, pues vamos a ver qué podemos hacer con ella para que lo gane. Como contaba antes Donald O'Connor, el éxito les acompañaba y año tras año fueron llegando nuevas aventuras. ¿En qué lío estás metido ahora?
Pues en un lío de $25.000. Francis en la gran ciudad, Francis en la marina, Francis va a West Point. Hola, hola. ¿Ha sido nuestra querida mula otra vez? David Stern, el periodista en cuya novela se basaba el personaje, fue co-guionista de todas sus películas. La mula en realidad se llamaba Molly y Les Hilton era el entrenador que la preparaba. Sí, se trata de una mula muy bien entrenada, teniente. Pero no hay ningún indicio de que el animal hable. Todo lo contrario, Hilton enseñó a Molly a mover la boca como si hablase. También utilizaba unos hilos que colgaban de la boca del equino y cuando tiraba de ellos daba la impresión de que gritaba o se reía. Gracias a estas mañas, la mula Francis se convirtió en un personaje muy popular. Esa gente de la prensa no va a sacarme en sus portadas. Utilice la cabeza, Francis. Está en el umbral de una fama que pocos hombres, pocas criaturas han disfrutado. Donald O'Connor otra vez. Francis era una auténtica estrella. Tenía 2 establos y una secretaria solo para ella. Contaba con 3 mulas que hacían de su doble. Era muy famosa. Recibía muchas más cartas de admiradores que yo. Así que yo me convertí en algo así como el marido de la mula. Es cierto, aunque las películas funcionaban muy bien en taquilla, O'Connor tenía que renunciar por ellas a otros proyectos que deseaba hacer, especialmente musicales, género del que era un especialista gracias a su facilidad para cantar y bailar. Por eso no veía la hora de renunciar al puesto. Perdonen, tengo algo que decirles. No me pregunten por qué, pero no puedo aceptar el trabajo. Finalmente, en 1956, el actor convenció al estudio de que le liberaran y se separó de la mula. La última película de la saga, Francis y la casa embrujada, la protagonizó Mickey Rooney. Además de las películas, se creó también una colección de tebeos muy popular titulada Francis, la famosa mula parlante, y a comienzos de los años 60 la CBS quiso hacer una serie de televisión con ella. David Stern, su creador, no aceptó, y la cadena de televisión hizo la serie, pero con Mr. Ed, el caballo parlante, que era más o menos lo mismo. Lo mismo, aunque no igual. ¿Quién ha oído jamás hablar a un caballo? Bueno, tú sí hablas. Pero es que yo no soy un caballo. Una última curiosidad. La saga de las películas de la mula Francis fue también una cantera de jóvenes actores. ¡Shaughnessy! ¿Qué ocurre, Murph? Es Slaker otra vez. Este Shaughnessy era Clint Eastwood, que debutó en el cine con un pequeño papel en la película Francis en la marina. Con un uniforme de color verde oliva. Sí, como los que suelen llevarse cuando uno se viste de oficial de tierra. Tony Curtis también había tenido uno de sus primeros papeles en Mi mula Francis, el de teniente con una sola frase. Es un sacrilegio desperdiciar a una chica tan apetecible. Sí. Y Francis en las carreras lanzó la idem de la hasta entonces desconocida Piper Laurie. Nunca has visto sus ojos. ¿Los ojos de quién? De la señorita Travers. Es muy bonita. Eres un cursi. Han pasado 75 años desde que la mula Francis triunfara en las pantallas. Hoy en día no son muchos los que la recuerdan, pero para aquellos que veíamos sus películas en la televisión cuando éramos niños, Francis siempre será una estrella, una mula sabia y divertida que no solo sabía hablar, sino también cantar. Por ver este mundo tan grande, por muchos caminos corrí, por muchas mujeres que me amen. Sigue. Tu mula te hará más feliz. Y después del primer reportaje del programa, los habituales ya sabéis lo que viene siempre, nuestro juego de las películas. Digan, ¿el número 13 no les molesta? Despegará a las 13 horas 13 minutos y además entrará en la órbita lunar el día 13 de abril. Ken Mattingly ha hecho algunos experimentos científicos relativos a ese fenómeno, ¿no es así? Sí. Bueno, yo he hecho que un gato negro caminara sobre un espejo roto bajo la escalera del módulo lunar y no ha habido ningún problema.
Alguien se fue al salirio. Oh. Dime, María, estoy perdiendo mi garra. Claro que no, cariño. Lo siento tanto. Pero él se marchó al aparecer yo. A lo mejor no se encontraba bien. A lo mejor tenía que irse. A lo mejor le dio un ataque al corazón. Ojalá sea así. ¿Qué tal mis setas? ¿Tiene que sobártelas? Sí, según están las cosas, creo que tiene que hacerlo. ¿Magreo? Oye, 20 millones, bien valen un ligero magreo. Creo que es bastante probable. Lengua. Creí que no eras celoso. Y no lo soy, los celos son signo de debilidad. Ahora bien, tócale la ficha y es hombre muerto. Y como siempre también, aquí van las respuestas para que comprobéis cuántas habéis acertado. La primera era una película de los años 90 y por el diálogo ya casi se deducía el título, Apolo 13 de Robert Zemeckis, con banda sonora de James Horner. A continuación, Jack Benny se sentía frustrado porque un espectador había abandonado su asiento en el teatro cuando él comenzó su monólogo de Hamlet. Lo que no sabía era que lo hacía para encontrarse a escondidas con su esposa, Carol Lombard. Esta escena pertenecía a Ser o no ser, una de las obras maestras de la comedia dirigida en 1942 por Ernst Lubitsch, y tras el diálogo sonaba brevemente una polonesa de Chopin incluida en su banda sonora. Y terminábamos con otra comedia, pero esta vez de los años 80. Jamie Lee Curtis y un celoso Kevin Kline discutían sobre el plan de seducción de John Cleese en Un pez llamado Wanda de Charles Crichton. La música de la película es obra de John Duprez. Dale un título y lo escribirá. Enciclopedia Curiosa del Cine. Parece más una bomba que un libro. El próximo viernes se estrena en nuestras pantallas la película de Pablo Larraín, María Callas, en la que Angelina Jolie encarna a la que fue una de las cantantes de ópera más famosas de la historia. Para ir abriendo boca para este estreno, el capítulo de nuestra enciclopedia de hoy nos va a hablar de la ópera en el cine. Si lo comparamos con el teatro o el cine, convendremos todos en que la ópera es un espectáculo mucho más minoritario. ¿Alguien ha estado en la ópera? Yo paso. ¿Has ido alguna vez a la ópera? No hay en todas las ciudades teatros de la ópera, y donde los hay, las entradas suelen ser demasiado caras para los bolsillos corrientes. Queremos oírle cantar, señor Carús. No hemos encontrado entradas y queremos oírle cantar, por favor. No quedaban entradas generales. Andiamo. La ópera tiene además fama de elitista. ¿Cuenta las butacas? No. Olvide la galería. Los palcos y plateas son los que cuentan. Los palcos no me gustan. Demasiada tiesura y frialdad. Y no es fácil engancharse a ella. No a todo el mundo le llega. La reacción de la gente la primera vez que ve una ópera es muy espectacular. O les encanta o les horroriza. Si les encanta será para siempre. Si no, pueden aprender a apreciarla. Pero jamás les llegará al corazón. No es extraño, pues, que los propios cantantes de ópera hayan intentado hacer más accesible al gran público el mundo de la lírica. Mira el trío de los tenores. Joder, estos son más amigos que la hostia, tío. Ponen la misma voz y se ríen de todo el mundo. Y si llaman al gordo para que cante, dice que si no es con sus amigos, que no canta. Y ahí que van los tres a cantar y a ponerse hasta el culo de champán. Oye, ¿y tú cómo te enteras siempre de todos estos detalles? Pues porque yo veo documentales, tío. Pero hete aquí que hay otra forma de acercarnos a la ópera y aprender a disfrutar de ella. Y esa forma es el cine. Y no solo por la proyección de óperas grabadas en teatros que ofrecen algunas salas de cine, sino por la gran cantidad de óperas filmadas que podemos encontrar. Solo tenéis que bucear un poco en internet y encontraréis bastantes. El Palazzo dei Re. Qui Aida, la bella schiava etiope. Allí veréis, por ejemplo, a Sofía Loren pintada de negro y con la voz de Renata Tebaldi haciendo de Aida en una película de 1953. O a Plácido Domingo en la piel del Don José en La Carmen de Bizet que dirigió Francesco Rossi. Tais-toi. Je te défends de me parler. C'est très bien, señor officier. Je ne parlerai plus. Eso sí, a pesar de que hay muchas, muy pocas de estas películas destacan realmente por su calidad cinematográfica. Hay, no obstante, algunas excepciones, como Los cuentos de Hoffmann de Powell y Pressburger, La flauta mágica que dirigió Ingmar Bergman o El Don Giovanni de Joseph Losey.
Losi decía de esta película, en la que intervenían figuras como Ruggero Raimondi o Teresa Berganza, que había sido la más difícil de hacer de toda su carrera. Tengo que rodar 3 horas de acción espectacular, con muchas escenas nocturnas, y todo en 6 semanas. Creo que es el proyecto más ambicioso e insensato que nunca he emprendido. Es absolutamente loco. Hemos visto también algunas adaptaciones que se alejan del concepto operístico. Por ejemplo, la obra de Puccini, Madame Butterfly, sobrevolaba toda la película de David Cronenberg, M. Butterfly. Esta noche oiremos extractos de Madame Butterfly. Me avergüenza confesar que nunca he visto Madame Butterfly. ¿De verdad? Pero no se lo diga a nadie. En este lugar hay muchísima gente que cree que soy sumamente culto. Y Otto Preminger adaptó La Carmen de Bizet al mundo militar con un reparto de actores negros en Carmen Jones. He oído que ibas a ser aviador. Enhorabuena. Gracias. Con un poco de suerte hasta puedes convertirte en él. Esta noche quiero celebrar una fiesta para ti en el Billy Pastor. Una inolvidable despedida. There's a cafe on the corner, run by my friend Billy Pastor. Otra forma de tratar la ópera en el cine es a través de las vidas de los grandes divos del canto. ¿Te imaginas lo que se debe sentir al tener a 3000 personas bebiendo de tu mano? Esa comunión tan profunda con el público. Ya antes de la película de Angelina Jolie, que se estrena la semana que viene, el director Franco Zeffirelli había abordado la figura de María Callas en Callas Forever, estrenada en 2002 y protagonizada por Fanny Ardant. ¿Cuál es el problema? No puedo hacer la Traviata. ¿Has cambiado de idea? ¿Y por qué? Escúchame, eres un profesional, lo entenderás. He dicho todo lo que tenía que decir de Violeta. Y sí, también de Norma, Lucia y Medea. Dejémoslo para siempre. Richard Thorpe dirigió en 1950 El Gran Caruso, sobre la vida del tenor italiano Enrico Caruso. Dígame, señor Bracci, ¿se burlan de mi voz o es lo bastante buena para vivir de ella? Pudiera ser, pero hacerse divo de la noche a la mañana... No me importa si no llego a ser un divo. Solo con que llegue a vivir pasaderamente... Le he oído una canción, pero ¿podría llevar una lanza? Yo sé que he llevado sacas de harina. Creo que podré llevar una lanza. Bien. Y el director francés Gérard Corbiot nos contó en los años 90 la historia del cantante castrati Carlo Broschi, conocido popularmente como Farinelli. ¡Lo tendremos aquí! ¡En la patria de la música! ¡Un cantante capaz de hacer frente a los vibrantes sonidos de mi trompeta! Vámonos, Carlo. El cine español también ha tratado las vidas de grandes cantantes líricos. José María Forqué, por ejemplo, dirigió en 1986 la película Romanza Final. Si un tenor fracasa, se busca otro. ¿Quién es usted? Soy el segundo tenor y a mí sí me han aplaudido. ¿Cómo se llama? Gayarre, Julián Gayarre. Juliano. José Carreras interpretaba en Romanza Final al famoso tenor del siglo XIX, Gayarre. Y en la película también veíamos a Montserrat Caballé. ¡Sigue el ensayo! ¡Todos a sus puestos! Yo siempre estoy donde debo estar, señor Iacobacci. Naturalmente, naturalmente. Lo decía por los demás. Luego está el caso de Florence Foster Jenkins. Este es mi lugar preferido del mundo. Y voy a cantar aquí. He reservado la sala para el 25 de octubre. Y voy a regalar 1000 entradas a los soldados para apoyar a nuestros chicos. Vaya. En 2016, Meryl Streep protagonizó la historia real de esta excéntrica millonaria que se empeñó en convertirse en cantante de ópera, pese a su evidente incapacidad musical. Piensa en la máscara, Florence. La escuilo. La voz está en la máscara. También se han hecho películas sobre grandes compositores de óperas. ¿De quién dices que es esa ópera? De Mozart. Es verdad. Vi una película sobre él. Non vedrai farfallone amoroso, notte giorno ritorno girando,
En Amadeus, el fantástico biopic de Mozart que dirigió Milos Forman, asistíamos a la creación y al estreno de varias óperas como Las bodas de Fígaro, La flauta mágica o Don Giovanni. Solo la ópera nos permite eso. En una comedia, si se habla más de una persona al mismo tiempo, hay tanto ruido que no se entiende una palabra. Pero con la ópera, con la música, podemos hacer que 20 personas hablen al mismo tiempo y ya no hay ruidos, sino perfecta armonía. Y el mismo director de Farinelli, Gerard Corbiot, nos contaba en La Pasión del Rey la vida del compositor Jean-Baptiste Lully, autor de óperas como Isis, Oasis y Galatea. Yo con la música puedo decir todo sin riesgo, no me pueden reprochar nada. Compondré una música mágica y tú le añadirás una historia. Al servicio de mi música, te soy muy claro, si no, no hay trato. Ningún mensaje explícito, ni puntapiés, ni dentelladas. Nuestro arte es un arma política eficaz por su gracia, por la emoción que aporta y que consigue conmover al espectador sin que se percate. Y hablando de la emoción que aporta la ópera, son infinidad las bandas sonoras de películas que incluyen fragmentos líricos. En Expiación, de Joe Wright, por ejemplo, el personaje de James McAvoy escuchaba la Bohème de Puccini en busca de inspiración mientras intentaba escribir una carta de amor a Keira Knightley. Woody Allen, por su parte, utilizaba en Match Point diversas arias de Verdi o Donizetti para ilustrar el conflicto interno de sus personajes. Y la belleza del aria O mio babino caro, en la voz de Kiri Te Kanawa, presidía la película Una habitación con vistas de James Ivory. También podemos recordar algunas escenas de ópera en películas de toda clase. Ha sido un despecho de estómago. Il Trovatore, de Verdi, era solo el telón de fondo que utilizaban los hermanos Mars para sus locas travesuras en una noche en la ópera. Pero hay también algunas escenas relacionadas con la ópera que resultan inolvidables, empezando por El Padrino 3. Sé lo que sientes por Michael, pero no puedes salvarle. Está perdido. Piensa en ti. ¿Cuál es tu respuesta, Vincenzo? Disfrute de la ópera. Todo está a punto. Los últimos 20 minutos del Padrino 3 mezclaban en montaje paralelo la ópera Caballería Rusticana con varios asesinatos que se iban cometiendo, y la música de Mascagni subrayaba con su dramatismo el grito final de Al Pacino ante la muerte de su hija. Tom Hanks le explicaba a Denzel Washington de dónde sacaba la fuerza que le permitía seguir viviendo utilizando el aria La Mamma Morta de la ópera Andrea Chenier en Filadelfia, la película de Jonathan Demme. Esta es Madeleine. Explica cómo. Durante la Revolución Francesa, la chusma prendió fuego a su casa. Y su madre murió salvándola a ella. Mira. El lugar que me vio nacer está ardiendo. Y cómo olvidar aquella escena de Cadena Perpetua en la que Tim Robbins utilizaba el sistema de megafonía de la cárcel para hacer que los reclusos escucharan el duetino de Las bodas de Fígaro. No tengo ni la más remota idea de qué coño cantaban aquellas dos italianas. Supongo que cantaban sobre algo tan hermoso que no podía expresarse con palabras y que precisamente por eso te hacía palpitar el corazón. Os aseguro que esas voces te elevaban más alto y más lejos de lo que nadie viviendo en un lugar tan gris pudiera soñar. Y por unos breves instantes, hasta el último hombre de Shawshank se sintió libre. Por último, podemos destacar una de las mejores escenas de la quinta entrega de Misión Imposible, Nación Secreta. Benji, intentamos mantener un perfil bajo. Si quieres drama, vete a la ópera. En una larga secuencia de más de 10 minutos de duración, Tom Cruise perseguía por los bastidores, palcos y pasillos del Teatro de la Ópera de Viena a un asesino que pretendía atentar contra el canciller austriaco, mientras en el escenario se representaba el Turandot de Puccini. Sé que estás aquí. ¿Dónde estás? Ethan puede que tenga algo para ti, aún sin confirmar. ¿Dónde? Entre bastidores, te guiaré. En fin, que si queréis aficionaros al bel canto, el cine puede ser un buen aliado para despertar ese gusanillo. Luego acudid a un teatro de la ópera y os veréis sumergidos en un apasionante mundo de belleza musical lleno de aristócratas dementes, amantes suicidas, duques mancilladores y cortesanas tuberculosas. Ha sido horrible. ¿Horrible? Precioso. Triste. Ella muere. Sí. No puedo creerlo. No pensaba que ella fuera a morir.
Estaba tuberculosa. Ya lo sé, pero la pobre no paraba de toser y a pesar de eso seguía cantando. Y cuando finalmente caiga el telón, quizá os sintáis embriagados de emoción, tal y como le ocurría a Julia Roberts en Pretty Woman. ¿Le ha gustado la ópera, querida? Por poco me meo de gusto en las bragas. Sucedió una noche. El cine clásico en la SER. Si ese avión despega y tú no estás a su lado, te arrepentirás. Tal vez no hoy ni mañana, pero sí muy pronto y para el resto de tu vida. El cine de su vida. Es de Casablanca. Toda mi vida he estado esperando decirlo. Hoy charlamos con Juan Carlos Pérez, el líder del grupo Itois, una banda que durante finales de los 70 y la década de los 80 tuvo mucho éxito en Euskadi. Sobre estos músicos se acaba de estrenar el documental Itois Udako Sesiok, Itois Sesiones de Verano, que han dirigido 3 mujeres, Larraiz Zuazo, Zuri Goicoechea y Ainhoa Andraka. El documental tiene también una parte ficcionada, pero todo ello nos lo cuenta en los próximos minutos Juan Carlos Pérez. Ellos son Itois y nos van a cantar algunas canciones de su próximo LP, un LP titulado Ambulance, y aquí está este grupo de mi tierra. Jim Morrison betetzen zuenean bere laima fire spermas munduko gela bide bat egin zen dan gero hautsi zenuen da orain gero txuzenuen da orain galdetzen jezunun nagoen. Y resumiendo, a mí en la calle me conocen Juan Carlos el de Itois, a pesar de que he escrito obras sinfónicas y la última es estrenó una ópera contemporánea con todas las de la ley, pero yo toda la vida seré Juan Carlos el de Itois. Y sin me apuras el del Lauteyato, que es la canción que fue un poco, que cogió su camino por su cuenta y se hizo muy popular, ¿no? O sea que sí, pero eso es inevitable, ya no tengo esperanzas de que cambie eso. Nuestros próximos invitados vienen del norte, de Euskadi, un país, una región donde se hace una música que difícilmente traspasa sus fronteras, que es poco conocida en el resto de España. Una de las cosas buenas que tenía ese grupo, ahora lo veo, es que al, digamos, estar en un ambiente, digamos, regional, de pueblo, que no estás en la gran industria, pues tú has tenido que hacer todo tú artesanalmente, entonces sale una música muy personal, quizás no tan acabada y tan bien producida como podría para competir, pero es muy personal, entonces es muy de verdad. Nosotros empezamos en los 70, digamos, y nuestras referencias musicales era aquel rock de los 70 y éramos un grupo de chavales de Motrico, de un pueblo de Guipúzcoa. Entonces, pues un poco ese era el germen, digamos, un poco de la esencia del documental, ¿no? Esta es una superbanda británica de rock progresivo creada en Londres hace 3 años. Corría entonces junio 1970. El teclista Keith Emerson, del grupo The Nice, el bajista, guitarrista y cantante Greg Lake, del grupo King Crimson, y el batería Carl Palmer, de Atomic Rooster. Se hacen llamar Emerson, Lake y Palmer. Emerson, Lake and Palmer. Pues eso, hicieron un relato diferente al que normalmente se podría esperar de un grupo de rock al uso, digamos, ¿no? Con sus referencias, con la época en la que estaba, el contexto histórico y tal. Con toda la información que iban recopilando de toda la gente que colaboró con nosotros, letristas, técnicos, periodistas, incluso amigos, ¿no? Fueron montando ahí una historia. El disco de ellos es una pasada. ¿Conoces al grupo? El álbum es fantástico. No, pues tocan que vas a flipar en colores. Las guitarras van todo pastillo. Cuando querían hacer una parte ficcional de la primera época nuestra, que estoy hablando del año 73, 74, querían hacerlo con chavales que nosotros teníamos 16 años y queríamos tocar la música que queríamos emular, o sea, aquella de Led Zeppelin y Pink Floyd, los primeros Pink Floyd, o yo qué sé, John Mayall y todo ese tipo de Emerson, Lake and Palmer y tal. A mí la canción me recuerda a las baladas de Genesis. O acuérdate de Giant Time, de Deep Purple. Son canciones que rompen con el tono general del disco y no pasa nada. No. Todos hacen lo mismo. Ya, bueno, pero es que no somos Deep Purple, Lanchón. A ver, ¿no somos un grupo de rock sinfónico? Pues esto ni es sinfónico ni es rock. Pero claro, hacía falta actores y que fueran músicos. Y dio la coincidencia de que había unos chavales en nuestro pueblo, en Motrico, un pueblo de 5.000 habitantes, con 16 años, que tienen un poco encima esa referencia musical, aunque sean tan jóvenes, de aquellos grupos, King Crimson y todo, lo tienen muy en cuenta y
Entonces coincidió que vamos a ser un perfil perfecto para hacerlo. Y luego también coincidió que el líder de ese grupo es un poco, le ponen las gafas, que yo tenía gafas antes, y vamos, casi somos clavados, ¿no? Entonces así una confluencia de astros. Itoiz tiene dos etapas, digamos. La primera, desde los comienzos hasta los 3 primeros discos, es un poco rock progresivo, rock sinfónico, si quieres, lo más antiguo, los 70, y luego los 80 damos un pequeño giro y ya hacemos canciones más directas, más de la calle, con buenos arreglos y más pop, de lo que estaba más mimético de lo que estaba sonando también. ¡Qué fuerte, tú! ¡Qué barbaridad! Impresionante, pero impresionante. ¡Qué energía!, ¿no? La guitarra también, no paraba, muy cool. Éramos atrevidos a la música, pero luego personalmente a mí soy un poco tímido y un poco pudoroso, ¿no? Y yo suelo decir que nuestra visión, por ejemplo, política, social, de la vida, todo está en nuestra obra, entre comillas, ¿no? Está en esa música y ahí está todo dicho, no tenemos nada que decir. Y a partir de ahí, pues es como repetirte y tal. Y evidentemente ese tipo de cosas a empezar a mí me da un pudor tremendo. Lo que no me da pudor, y es lo que me gusta, es que la música de Itoiz a mucha gente le siga valiendo, ¿no? Hombre, hay dos maquetas, 2 casetes vitales en nuestra. La primera es la que encuentro casualmente por un chico de Motrico, de una casete que grabamos Foisis, el bajista, y yo, que éramos amigos del instituto de Ondarroa. Y los sábados grabábamos una casete y grabábamos ahí las primeras canciones que yo hacía también entre los dos, en plan dúo. Ese es el verano cuando montamos Indarzaves. Cuando empezamos. Indarzaves, y montamos un dúo aquelarre también, tú y yo. Pues esa caseta aparece, y yo la había olvidado totalmente, esa caseta. Y de ahí 30 años, hace unos años, me apareció, como contó la película, así casualmente esa caseta. ¿Dónde estaba esta caseta? Entonces la escuchamos, también escucharon ellas, entonces ellas vieron el hilo ahí, ¿no? Porque en esa caseta, antes de la formación del grupo, 15 años o así, pues hay ya material que luego estará en los discos de Itoiz, ¿no? Y luego hay una segunda caseta también que es importante, también cuando casualmente también con uno de los letristas le pasé una caseta que era una maqueta que hice yo para uno de los discos que se llamaba Ezequiel, en la que yo también hacía la maqueta para que él luego pusiera la letra, el texto. Entonces yo estoy ahí dando instrucciones y tal, y me quedé impresionado porque ellas hicieron muy bien el truco de pasarme eso sin que yo lo hubiera oído antes, y la verdad es que me quedo así un poco muy sorprendido, ¿no? Y sí, entonces eso ayuda mucho a crear ahí un hilo argumental que yo creo que atrae a ese nivel. Ameriketatik etorri zen Artzainaren baserri. En el año 88 lo dejamos después de 10 años, pero como es un grupo que sigue teniendo, la música se sigue escuchando y hay seguidores todavía. Incluso hay muchos grupos, músicos, yo le llamo compañeros, que hacen versiones, es decir, interpretan nuestra música, como que sigue vivo. Entonces, dije, bueno, por lo menos si haces un documental que sea algo más, ¿no? Que añada al grupo, como si fuera una obra más del grupo, ¿no? Entonces yo creo que lo han logrado. La verdad es que han trabajado mucho también, les ha costado mucho porque no era fácil tampoco. Sucedió una noche. El cine clásico en la SER. Jack Bourbon presenta Diligencia hacia el oeste. Alabado sea el Señor. No pensábamos que pudiese llegar ninguna diligencia con los apaches metidos en faena. Un recorrido por los mejores westerns de la historia. Porque ya no hay películas como las de antes. Me refiero a las buenas. Las mejores, las del oeste. ¿Qué tal, amigos? Hoy os traigo un western con un reparto espectacular. Burt Lancaster, Lee Marvin, Jack Palance, Claudia Cardinale, Robert Ryan y Woody Strode, nada menos lo encabezan.
Seguro que los más cinéfilos ya han adivinado por esos nombres que se trata de Los Profesionales, dirigida en 1966 por Richard Brooks, uno de estos todoterrenos de Hollywood al que debemos películas como La gata sobre el tejado de zinc, A sangre fría, El fuego y la palabra o Dulce pájaro de juventud. El propio Brooks produjo la película y adaptó el guión de una novela poco conocida de Frank O'Rourke. Los Profesionales es uno de los mejores westerns de los años 60, una película que se inscribe en aquello que se llamó western crepuscular y que en aquella década se abrió hueco dentro del género. Nos referimos a esos westerns teñidos de amargura y nostalgia que protagonizaban héroes a los que se les había pasado su tiempo. El cementerio de los hombres sin nombre. Enterramos a muy buenos amigos allí. Sí. Y a muy buenos enemigos. Al comienzo de Los Profesionales, un rico tejano contrata a 4 hombres para que localicen y liberen a su esposa, que ha sido secuestrada por un antiguo revolucionario mexicano. Raza tiene cautiva a mi esposa en una hacienda en estas montañas. Él y sus hombres conocen cada quebrada, cada roca. Un batallón tardaría meses en rescatar a mi esposa. Pero unos hombres temerarios, especializados, conducidos por usted, serían capaces de hacerlo mediante un inesperado y rápido golpe de audacia. Son 4 mercenarios, 4 hombres curtidos en 1000 batallas con sus propios códigos y principios. Lee Marvin es especialista en armas y el líder del equipo. Robert Ryan, experto en caballos. Buddy Strode, el actor de color protagonista del Sargento Negro de John Ford, es un rastreador y domina también el arco y las flechas. Estos cartuchos pesan exactamente 4 onzas. Atándolos a tus flechas, ¿a qué distancia podrías dispararlos y dar en el blanco? Y Burt Lancaster, ya lo escucháis, un dinamitero, un experto en explosivos. Yo nací con una fuerte pasión por crear. No sé escribir, no sé pintar, no sé componer una canción. Y por eso provoca explosiones. Así se formó el mundo, de la más grande explosión que se conoce. Los personajes de Marvin y Lancaster lucharon años atrás junto a Raza en la Revolución Mexicana. Por tanto, conocen al secuestrador, conocen el idioma y también el territorio. ¿Pretendes que volvamos a México? Esta vez será solo por dinero. Y aunque la empresa es difícil, consiguen cumplir su objetivo. Tenemos que hacerle creer que somos el ejército mexicano. ¿Nosotros 4? ¿Cómo empieza un ataque de los federales? Con la artillería. Primero haces blanco aquí con un cartucho del 75, después aquí, aquí y aquí, evitando darle a la señora Gran. Y cuando todos corran a ocupar sus puestos, entramos y rescatamos a Caperucita Roja. Pero una vez rescatada la chica, en el camino de vuelta se encuentran con una sorpresa. Raza y yo crecimos juntos. Yo nací allí, cuando esa hacienda era de mi padre, y Raza solo un mozo de establo. Éramos ya amantes antes de que el señor Gran comprara la finca. Además de los 4 actores protagonistas, el reparto se completa con Claudia Cardinale en el papel de la esposa secuestrada, Jack Palance como Raza, el jefe revolucionario, y la actriz mexicana Marie Gómez en la piel de una guerrillera. Marie Gómez. Jack Palance is a very professional man. Jack Palance era muy profesional. Un día me dijo, ¿sabes, Marie? Richard Brooks me ha dado una gran oportunidad, la de volver a Hollywood, y no le voy a decepcionar. Estaba encantado y muy tranquilo. Decían de él que tenía mucho temperamento, pero en absoluto. Fue muy amable con todo el mundo. Los Profesionales es una película con muchas dosis de acción. Casi desde la primera escena transmite al público la sensación de aventura y una tensión de peligro que permanece hasta el plano final. ¿Saben ustedes que es muy peligroso andar por aquí? ¿De veras? Sí. Hay muchos bandidos por estas montañas. Roban a todo el mundo, especialmente a los gringos. Entonces será mejor que nos marchemos. Vayan con Dios. Una película llena de adrenalina que sin embargo deja espacio a la reflexión, sembrada toda ella de maravillosos diálogos sobre los ideales, la lealtad, el desencanto y el romanticismo de las causas perdidas. Posee sin duda una auténtica colección de frases cinematográficas que resultan inolvidables. Aquí tenéis unas cuantas. ¿Y qué hacían unos norteamericanos en una revolución mexicana? Tal vez solo haya una revolución, desde siempre, la de los buenos contra los malos. La pregunta es, ¿quiénes son los buenos? Debe de ser toda una mujer. Será una mujer de esas que convierte a algunos niños en hombres y a algunos hombres en niños. No hay otra cosa en tu cerebro que no sean mujeres, whisky y oro de 14 quilates. Muchacho, escribiste mi epitafio. ¿La revolución?
Cuando el tiroteo termina, los muertos se entierran y los políticos entran en acción. Y el resultado es siempre igual, una causa perdida. Nos quedamos porque tenemos fe. Nos marchamos porque nos desengañamos. Volvemos porque nos sentimos perdidos. Morimos porque es inevitable. Es usted un bastardo. Sí, señor, pero en mi caso es un accidente de nacimiento. En cambio, usted se ha hecho a sí mismo. Los Profesionales se rodó en el Valle de la Muerte de California y en el Valle del Fuego del desierto de Nevada. Cuesta acostumbrarse, ¿eh? Se achicharra uno de día y se hiela por la noche. Un paisaje árido y abrasador al que el director de fotografía, Conrad Hall, supo sacar un gran partido, filmándolo en un apabullante Technicolor que incluye también unas hermosas escenas nocturnas. Saldrán apenas haya oscurecido. Es más seguro viajar de noche y descansar de día. Conrad Hall. Las escenas en las que viajan por el desierto de noche perderían el impacto y la dureza del entorno si las iluminábamos con luces, ya que no nos permitían abarcar las montañas que se veían en la distancia. Así que utilizamos el recurso de la noche americana, Day for Night, usando el sol para imitar a la luna. Después pusimos unos filtros para oscurecer algunas áreas que tenían demasiada luz, para dar la impresión de que viajaban de noche. Durante gran parte del rodaje el equipo se alojó en un hotel de Las Vegas y parece ser que Lee Marvin y Woody Strode hacían de las suyas todas las noches. Travesuras que incluían borracheras, coristas entrando y saliendo de sus habitaciones y algún que otro altercado de orden público. Lo contaba la actriz Marie Gómez. Woody was so funny. Woody era un tipo genial, muy divertido. En Las Vegas, frente a nuestro hotel, había un gran anuncio de un vaquero de neón que fumaba y el humo salía por su boca. Woody y Lee Marvin se subieron a la planta 11 del hotel y desde allí empezaron a dispararle flechas hasta que lo rompieron. Richard Brooks se enfadó mucho y la Columbia tuvo que pagarlo. Burt Lancaster, siempre tan profesional, no llevaba nada bien todos aquellos desmanes y al parecer su relación con Lee Marvin durante el rodaje fue bastante conflictiva. Eres tan buen amigo que no te merezco. Estoy de acuerdo. Y es que a Lancaster no le gustaba nada la afición a la botella que tenía Lee Marvin por entonces. La que no tuvo ningún problema fue Claudia Cardinale. Los Profesionales fue su primera película americana. Es toda una mujer. Bonita, con clase y con temperamento. Fuerte como para matarte y dulce como para cambiarte. La actriz ya había trabajado con Burt Lancaster 3 años antes en El Gato Pardo, pero fue en Italia a las órdenes de Visconti. Recuerdo como cada mañana le veía hacer gimnasia en solitario. Teníamos una gran relación. No hablábamos mucho porque a mí no me gusta hablar, ni a él tampoco, pero nos entendíamos perfectamente. Lee Marvin, en cambio, estaba loco. Aunque a mí me gustan los locos, ya que sin ellos todo es más aburrido. Cuando llegaba al plató nunca tenía problemas con el guión, lo recordaba todo. Era un actor fantástico, un poco loco, pero fantástico. Burt Lancaster tenía ya por entonces 52 años, pero insistió en rodar él mismo la mayor parte de sus escenas de acción, como solía hacer siempre gracias a su pasado como acróbata de circo. Sin embargo, la compañía de seguros no le permitió hacer las más arriesgadas. El que sí tuvo que rodar las suyas fue Woody Strode, ya que no pudieron encontrar un especialista de color de su altura y envergadura. Claudia Cardinale, por su parte, también rodó ella misma una escena de bastante riesgo. Había una escena que era muy peligrosa porque había una explosión. Yo tenía una doble que debía hacerlo por mí, pero al rodarla tuvo un accidente terrible y hubo que llevarla al hospital. Así que le dije al director, yo lo haré. No había montado a caballo en mi vida, pero como estoy un poco loca, lo hice. Cabalgué y supe sujetar al caballo durante la explosión. Fue muy emocionante y Richard Brooks se sintió muy orgulloso de mí por haberlo hecho. De no ser así, no hubiésemos podido rodar la escena. Esta linda fiesta te va a gustar. Los Profesionales fue un éxito de crítica y público y obtuvo 3 nominaciones a los Oscar. Mejor fotografía para Conrad Hall y mejor director y mejor guión adaptado, ambas para Richard Brooks.
Todas ellas las perdió ante Un hombre para la eternidad, la gran triunfadora de aquel año en los Oscars. Y para las estadísticas, Los Profesionales ha quedado también como el primer western en presentar desnudez femenina. En concreto, un topless que protagonizó la actriz Marie Gómez. Brooks me dijo: Marie, en realidad nadie va a verte. Pero no habíamos hablado nada de un desnudo, le contesté. Pero él insistió: te filmaremos de espaldas, lavándote, y para ello tienes que quitarte la blusa. Chiquita, ¿cómo va tu vida amorosa? ¡Ah, de miedo! ¿Quieres probar? ¿Sigues diciendo sí? ¡Siempre! ¿A cualquiera? ¡A todos! Así que lo hice y yo creo que bien. Estaba temblando, eso sí. La noche anterior no había podido dormir. No obstante, la escena resulta de lo más cándida para los estándares posteriores, ya que se muestra a cierta distancia y casi de espaldas. La película, como decía Antonio, tuvo bastante éxito y enseguida empezaron a hacer planes para una secuela. No obstante, en Hollywood tenían la mala experiencia de la segunda parte de Los Siete Magníficos, donde solo repitió Yul Brynner como protagonista y fue un fracaso de taquilla. Por eso la Columbia decidió que solo se haría una continuación si los 4 actores protagonistas aparecían en ella. Y resultó que los 4 tenían sus agendas llenas, por lo que el rodaje se fue aplazando una y otra vez. Cuando al fin consiguieron encontrar fechas libres para todos, Robert Ryan enfermó de cáncer de pulmón, lo que le impedía el trabajo físico necesario para la película. Finalmente, la muerte de este actor hizo que el proyecto se abandonara del todo. A principios de este siglo se habló de hacer un remake que dirigiría John Woo, pero este proyecto tampoco cuajó. Y yo me alegro, porque cuando las películas resultan perfectas, como es el caso de Los Profesionales, mejor dejarlas tranquilas y no pervertir su recuerdo con nuevas versiones o secuelas. En fin, amigos, hasta la semana que viene. Continuará. And the Oscar goes to... We are really honored to present the award for Best Song in a Motion Picture. Y vamos a terminar con más cine del oeste. Do Not Forsake Me, Oh My Darling, la canción del western Solo ante el peligro, compuesta por Dimitri Tiomkin e interpretada por el cantante country Tess Ritter, fue la ganadora del Oscar en 1953. De este tema ya os hemos hablado otras veces en el programa. Os contamos, por ejemplo, que fue la canción que puso de moda los temas cantados durante los títulos de crédito de los westerns, algo que en su día fue una auténtica novedad. Su letra avanzaba al espectador la historia que iba a presenciar en la película. Era una canción melancólica en la que el protagonista rogaba a su esposa que no le abandonara, ya que él no podía renunciar a cumplir su misión. El tema había sido compuesto para guitarra, acordeón y novachord, una especie de sintetizador primitivo que simulaba el trote de un caballo. Curiosamente, la compañía discográfica de Tess Ritter, en un evidente caso de miopía comercial, rechazó la propuesta de editar la canción, y el disco fue grabado por otro cantante, Frankie Laine, que consiguió situarlo 4 semanas seguidas en la lista de los más vendidos de aquel año. Nosotros nos despedimos con la auténtica, con la versión que suena en el film. Hasta la semana que viene. Chao. Do not forsake me, oh my darling, on this our wedding day. Do not forsake me, oh my darling, wait long. The noonday train will bring Frank Miller. If I'm a man, I must be brave, and I must face that deadly killer, or lie a coward, a craven coward, or lie a coward in my grave. Oh, to be pawned 'twixt love and duty, supposing I lose my fair beauty. Look at that big hand move along, near in high noon.
He made a vow while in the state's prison, vowed it would be my life or his, and I'm not afraid of death, but oh, what will I do if you leave me? Do not forsake me, oh my darling. You made that promise when we wed. Do not forsake me, oh my darling. Although you're grieving, I can't be leaving until I shoot Frank Miller dead. Wait long, wait long, wait long, wait long. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.